Gozo y garantía. Una de las cosas que es más perseguida y durante este trasegar de la vida es el gozo, la seguridad. Ciudades como la nuestra persiguen los seguros en diferentes cosas, sobre todo en los vehículos, que muchas veces surgen de robos y cosas por el estilo. Y de alguna manera eso da una dimensión de seguridad. Una de las cosas que es más interesante cuando las personas salen de otro país, tú les preguntas en diferentes países, ¿cuál es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más te gusta de ese país? Y uno esperaría escuchar como en las ciudades más importantes los atractivos, los monumentos, pero me ha llamado la atención que en muchas de las conversaciones que tengo, lo que la gente siempre dice, sobre todo obviamente los que son colombianos, particularmente puede ser los caleños, es la sensación de seguridad. Es saber que puedo estar a cualquier hora en la calle y que pues no va a tener ese problema de saber que tengo que estar mirando a todas partes, pasándome el andén y mirando a ver dónde dejo las cosas. Y resulta que pues es nuestra realidad. Hemos aprendido a amar nuestra ciudad y sabemos que también hay cosas hermosas aquí. Pero si algo es cierto es que el ser humano está siempre buscando una sensación de garantía y algo que le permita experimentar tranquilidad y por lo tanto también sentirse gozoso. Y durante este tiempo vamos a hablar acerca de eso, he denominado este sermón nuestro gozo y garantía, y vamos a hablar en Juan capítulo 3 a partir del versículo 22. Y este momento muchos teólogos lo han denominado un momento en donde finaliza la temporada y la predicación del Antiguo Testamento. Es el último testimonio de Juan el Bautista y es como pasar la posta al ministerio de Jesús. Y el testimonio que da Juan el Bautista aquí nos alienta mucho precisamente por el cambio que hay. Entonces durante este tiempo vamos a ver, por ejemplo, que es el fin de la época del Antiguo Testamento y asimismo es el comienzo de una nueva era. Y en este texto vamos a ver ese cambio, vamos a ver esa forma en la que Juan el Bautista ve ese momento. Y esto es hermoso y poderoso también para nosotros porque es nuestro momento. Y ver cómo Juan el Bautista veía este momento con gozo, con certeza, con garantía de la realidad de lo que estaba pasando ahí, nos debe llenar a nosotros también de profundo gozo, de certeza y de entender que nadie puede recibir nada si no es en Cristo y sellados por el Espíritu Santo. Eso va a ser algo que vamos a estar viendo durante este tiempo, que nadie puede recibir nada si no es en Cristo, es sellados por el Espíritu Santo. Y vamos a entender un poco más acerca de eso. Una de las palabras claves que vamos a ver durante este tiempo es la palabra sello, y está en algunos de los textos que vamos a ver hoy. Es como una garantía la palabra que se usa en esta versión, y el autor usa esto porque era una manera en la que las personas importantes y aún las personas que querían dar seguridad y garantía de un mensaje, tal vez en una carta con cera y con anillos, hacían con cera derretida como una especie de firma para decir: esto yo lo respaldo y es garantía de que proviene de mí, porque era un anillo único. Y asimismo es la manera en la que en diferentes partes la Biblia habla de la obra del Espíritu Santo. Y entonces en este tiempo vamos a ver que a donde le vamos a apuntar es que a través de Cristo y a través de este momento es el inicio de esa preciosa obra del Señor a través de Cristo, pero como Cristo es el mediador de un nuevo pacto y en donde Él entrega a los creyentes una nueva dimensión de la presencia particular del Espíritu Santo y el actuar en los creyentes. Y esto realmente llena de muchísima seguridad a Juan el Bautista y a todos aquellos que se dan cuenta de esa doctrina del Espíritu Santo. También vamos a ver que es una transición al ministerio de Jesús, la percepción de la gracia y el ministerio de Jesús como el inicio de la nueva era de la iglesia
y de un nuevo ejército capacitado y respaldado por Dios a través del Espíritu Santo para llevar a cabo sus propósitos. Y este tiempo vamos a dividir esta premisa de que nadie puede recibir nada si no es en Cristo y sellados por el Espíritu Santo en 2 puntos. Y el primer punto es que no puedes tú mismo recibir nada si no te fuere dado del cielo. No puedes recibir nada si no te fuere dado del cielo. Y durante este tiempo nos vamos a dar cuenta que si algo tenemos de Dios es porque lo hemos recibido del cielo. Y eso lo que espero persuadirles y espero que logren sus corazones que han confiado en Cristo y aún los que no han confiado, que esto les afirme y esto les llene de profunda seguridad, de certeza, porque eso es lo que quiere el autor. Eso es lo que está buscando también Juan el Bautista, transferir cuando él hablaba acerca de este momento, y eso es lo que también quiere Juan, el discípulo que escribió el Evangelio con los creyentes, y eso es lo que también quiere hoy el Señor a través de esta porción, que las verdades de lo que Dios es y el sello del Espíritu Santo en nosotros nos dé a nosotros confianza, gozo, garantía, seguridad y que podamos avanzar en la gracia. Y el segundo punto va a ser: ama al Hijo, refiriéndose a Cristo y todas las cosas que Dios ha entregado en su mano. Y esto lo vamos a ver en este texto. Y entendiendo esta realidad, quiero que veamos entonces el primer punto, y es: no puedes recibir nada si no te fuere dado del cielo. Y esto lo vamos a ver en los versículos 22 al 30. Los versículos 22 al 30 dicen así la palabra del Señor. Versículos 22 al 30. Después de esto, Jesús vino con sus discípulos a la tierra de Judea y estaba allí con ellos y bautizaba. Juan también bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua y muchos venían y eran bautizados, porque Juan todavía no había sido puesto en la cárcel. Versículo 25. Surgió entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira, aquel que estaba al otro lado del Jordán, aquel que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien diste testimonio, está bautizando y todos van a él. Juan le respondió: ningún hombre puede recibir nada si no les es dado del cielo. Ustedes mismos me son testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está allí y le oye, se alegra en gran manera con la voz del novio. Y por esto, este gozo es mío, este gozo mío se ha completado. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. Y durante este texto vemos en la introducción del versículo 22 que después de esto, después del acontecimiento pasado que predicamos acerca de tal manera amó Dios al mundo, y la predicación de Jesús mismo acerca del amor de Dios en él, Jesús vino con sus discípulos a tierra de Judea y estaba allí con ellos y bautizaba. Y una de las cosas más importantes que vemos en la introducción de este texto es que Jesús bautizaba. Jesús estaba haciendo lo que a través de Juan el Bautista se había consagrado para los cristianos de la época como una manera de convertirse a la fe en ese Mesías prometido que predicaba Juan el Bautista. Y puntualmente lo que se estaba desarrollando aquí era un ministerio hacia la gente judía, y las personas que se estaban convirtiendo eran judíos que tenían una clara definición acerca de su propia fe y de su propio práctica creyente y religiosa. Y el bautismo, usualmente, para recordarlo, no tenía una trazabilidad histórica, no tenía un momento histórico en el cual iniciara, y el momento en el que lo vemos es cuando Juan el Bautista empieza a hacerlo. Y Juan el Bautista empieza a hacer esto como un símil de una práctica judía en la que los judíos hacían algo que se llamaba el bautismo de prosélitos.
Y lo comentamos en otra predicación, y el propósito de los judíos era simbolizar el lavamiento de los gentiles para convertirse a la religión judía, a vivir en sus leyes y poder adorar en el templo. Pero Juan el Bautista a esas personas que eran judíos y tal vez consagrados los bautizaba aún como un arrepentimiento de su propia práctica de fe y la manera en la que ellos podían depositar su confianza y el perdón ya no por las obras de la ley practicadas por el judaísmo, sino por la confianza en el Mesías que venía a ser el que realmente podía hacer un lavamiento del corazón. Y esto nos recuerda el propósito de Juan. Juan tiene el propósito de exaltar a Cristo como supremo. En este momento Cristo está siendo exaltado aún como supremo sobre las prácticas religiosas y sobre las costumbres aún más importantes de las religiones tradicionales y puntualmente la judía, pero también este acto de vindicar a Cristo en lo más alto de todo lo que significa la fe cristiana también nos ayuda a entender que había un propósito en Juan en medio de un contexto judío, y es ayudarle a entender a los creyentes que había un peligro y había un antagonista de la verdadera relación y la verdadera fortaleza de una relación con Dios, y es la propia religiosidad. Entonces, todas las cosas que vemos en el ministerio de Jesús, de Juan el Bautista, es como si fuera una confrontación a ese grupo de religiosos que realmente estaban buscando simplemente en esos sistemas religiosos su propio lugar con Dios, su propio consuelo frente a la religión. Y esto es muy importante porque también el propósito del Evangelio de Juan es exaltar a Cristo en nuestros corazones, pero también que nosotros evaluemos nuestra liturgia, evaluemos nuestra adoración, evaluemos la manera en la que nosotros creemos que nos relacionamos con Dios y podemos tener paz con Él. Entonces Jesús estaba continuando el ministerio de Juan el Bautista. O sea, Jesús aprueba el bautismo como una manera en la que las personas se resetean de su forma de tener relación con Dios. Y entonces Él bautiza a la gente en fe en Él mismo. Y gente que llevaba mucho tiempo creyendo en su forma tradicional de creer en Dios, estaban creyendo que había un nuevo camino para estar en paz con Dios. Ya no era solamente la ley, sino el perdón de los pecados en arrepentimiento y la fe puesta en el Mesías. Y esto nos muestra un proceso muy importante, y es que cuando Jesús afirma su ministerio y continúa el ministerio de Juan el Bautista, vemos que el Evangelio de Juan tiene un gran propósito secundario, y es hacer una diferenciación entre un legalismo y el poder de estar sumergido en la vida verdadera en Cristo. La diferencia entre una religión vacía, llena de costumbres y cosas por hacer para agradar a Dios, y estar realmente sumergidos en la obra de Cristo para vivir en sus propósitos. Y nosotros tenemos que abrir nuestro corazón en este tiempo para darnos cuenta que tenemos siempre esa tendencia, siempre el peligro de una persona que ha puesto su confianza en Dios. Muy probablemente no sea volver atrás a los pecados que le caracterizaban y a los cuales hoy le avergüenzan, sino que siempre nuestra tentación es a ir hacia el legalismo. Jesús quería liberarlos de las incapacidades que ellos mismos tenían de cumplir ese sistema religioso. Así que hoy Dios, a través de esta predicación, quiere recordarnos lo incapaces que somos de cumplir la ley y lo necesitados que estamos de bautizarnos en Él. Él quiere mostrarnos que al Él ser el Rey del universo y estar bautizando, Él quiere venir a recordarnos que Él no vino a establecer un sistema religioso de normas para llegar a Él. Y siempre repito esto: ¿cuál es la diferencia del cristianismo y las otras religiones? Que Él viene a solucionar el problema de que nosotros no podemos cumplir nuestros deberes delante de Él. Las otras religiones siguen exigiendo normas. Cristo viene a solucionar el hecho de que nosotros no podemos cumplir esas normas. Entonces Él viene a rescatar en el momento oportuno a las personas y a su pueblo del peor enemigo, y era el lugar más inesperado en donde ellos podían buscar su destrucción, y era una religión bondadosa, una religión buena. Y los judíos habían tenido por rituales la manera en la que se acercaban a Dios. La palabra religión en el contexto original es un sistema de creencias, y yo puedo tener un sistema de creencias basado en la gracia.
Pero si mi sistema de creencias está basado en cosas por agradar a Dios, entonces yo necesito ser salvado. Jesús muestra a través del bautismo que sumergirse en el agua es como sumergirse solamente y solamente en la confianza en Él, solamente en que su obra, solamente en que su vida es nuestra guía y nuestra esperanza para reconectarnos con Dios y disfrutar lo que se había perdido, reconciliarnos con el Padre a través de ese bautismo, no solamente en agua, sino eso también significaba que estamos sumergidos en nuestra vida por la fe. Entonces, la creencia en Dios no cambia a nadie. Estas personas creían en Dios, pero el objeto de su fe tal vez estaba puesto en un montón de cosas por cumplir. Así que su creencia en Dios tal vez era la creencia en un Dios que les exigía. Pero Jesús viene a salvarlos de esto, ayudándoles a entender que cuando Él bautiza, nuestras vidas están sumergidas en su vida perfecta. Entonces Él nos reemplaza y ya nosotros no tenemos que hacer cosas para agradar a Dios, sino que su vida perfecta nos reemplaza para que seamos aceptados. Y cuando salimos de esa agua, cuando salimos de ese bautismo, nosotros estamos revestidos de Cristo y ahora sí nosotros obedecemos. Pero no para agradar a Dios, sino porque Cristo está en nosotros y tenemos todo su poder y su revestimiento por la gracia para vivir en sus propósitos. Y vamos a estar viendo esa diferencia que debe ser clara para nosotros y necesitamos evaluarlo. Lo explica un poco mejor Juan 1:33 y dice: yo no le conocía, pero Él me envió a bautizar en el agua y me dijo: aquel sobre quien veas el Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Entonces, una manera de comprender lo que realmente Jesús quería con ese bautismo era cambiar. Estas son las palabras de Juan el Bautista en Juan 1:33. Dice que Juan mismo no le conocía, pero Dios mismo le dijo que iba a haber otro que iba a bautizar en el poder del Espíritu Santo. O sea que la nueva era de la que está hablando y de la que estaba predicando Juan el Bautista y la que te concierne a ti y a mí, es una nueva era en que nosotros, si hemos confiado en Jesús, una característica principal es que se nos es otorgado el Espíritu Santo. O sea, la presencia de Dios mismo está en nosotros y entonces Él nos acompaña para hacer la voluntad de Dios. O sea que si entendemos eso y pudiéramos compararlo con la religiosidad solamente visiblemente es agradable, pero es sumamente débil, sumamente aburrida y sumamente destructiva para la verdadera relación con Dios. Pero lo que vemos en el Espíritu Santo es que es como si recibiéramos un poder que no teníamos para hacer las cosas que antes no podíamos hacer. Tito 3:5 también nos recuerda acerca de eso. Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué nos recuerda Tito? Que lo que Jesús hizo es ayudarnos a entender que la vida cristiana y nuestra relación con Dios no depende de nuestra conducta, no depende de las cosas buenas que nosotros hagamos para agradarle. Eso es una de las mentiras más grandes que las personas tienen acerca de sí mismo y por las cuales la gente no viene a la iglesia, porque esperan ser buenos para poder estar con Dios. Cuando yo cambie, entonces me acerco. Cuando yo haga esto, entonces me siento más tranquilo con Dios, y muchos cristianos estamos en eso. Tal vez podemos estar también en el opuesto, de sentirnos muy tranquilos, aunque sabemos que estamos pecando y pecando y pecando. ¿Cuál es el centro del Evangelio y de dónde viene el flujo del Evangelio que permite que nosotros podamos vivir una vida para la gloria de Dios? El Señor nos perdona, pero al estar confiados en su perdón y en su sacrificio, el Señor, a través de la obra de Cristo, nos da el regalo del Espíritu Santo, y a través de eso nosotros hemos sido lavados, regenerados. El Espíritu Santo nos regenera, o sea, hay una nueva creación. La razón por la que las personas que han nacido de nuevo se comportan diferentes es porque el Espíritu Santo, así como la promesa de Ezequiel, cambia su corazón, cambia sus deseos, cambia sus anhelos, transforma la manera en la que piensa, la manera en la que escucha. Ya puede escuchar a Dios, puede sentirle, puede disfrutar de la palabra de Dios. Hay una renovación del Espíritu Santo, dice Tito.
O sea que en comparación a la religiosidad solamente es una persona que sabe comportarse bien superficialmente, pero no hay nada de poder ahí. No hay disfrute, hay una esclavitud, hay una cárcel. Pero en el Espíritu Santo, Jesús viene a cambiar las reglas y a decir, no más religiosidad vacía de normas. Es mi poder regenerando, que es mucho mejor que lo que tal vez han hecho los religiosos. Por eso dicen que Jesús no viene a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y también Jesús dice, cosas mayores ustedes harán. Porque Él no está confiando en nuestro poder, sino que Él está confiando en el Espíritu Santo que ha puesto en nuestros corazones, que es capaz aún de hacernos cumplir mucho más allá de la ley. No solamente estar pensando en cumplir estándares, sino ser como Jesús. Entonces, Él está proponiendo una renovación, una regeneración, y sobre todo lo más importante que tenemos que entender aquí, mis hermanos, es el por qué nosotros necesitamos esto. Y es porque el ser humano en la religiosidad, el ser humano en sus propios intentos, se pierde de lo más hermoso, y es poder relacionarse con su Creador, disfrutar de su paternidad, así como lo había en el Edén, así como lo teníamos cuando fuimos creados. La garantía era la presencia de Dios. La garantía era su amor por nosotros. ¿Por qué es deseable lo que Cristo hace? ¿Por qué es deseable el Evangelio? No solamente porque esto nos venga a solucionar los problemas de nuestra existencia. Si buscamos a Dios por eso, hay muchas otras cosas que pueden proponernos ciertos cambios y pueden competir. Pero algo que nunca podrá competir, y la razón por la que Jesús viene a regenerarnos, es porque solamente a través de esa regeneración nosotros podemos reconciliarnos con el Padre y disfrutar nuevamente de lo que perdimos. Y por eso la palabra de Dios narra esta obra del Espíritu Santo en nosotros como una regeneración. O sea, Génesis es el inicio, es la creación. Entonces el Espíritu Santo nos regresa al estado que teníamos antes de la caída. Es hermoso, es contar con Dios como mi papá cercano, proveedor, mi seguridad. Entonces el Espíritu Santo es una garantía hermosa de que nosotros tenemos la oportunidad de relacionarnos con Dios como ese Dios cercano que nos ama, que nos cuida. Y por eso Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, refiriéndose a la obra de Cristo, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, guardando la esperanza bienaventurada de la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Entonces lo que Dios hace es Él mismo purificar un pueblo. El pueblo no se purifica por su propia cuenta. El pueblo es purificado por la obra de Dios a través del Espíritu Santo, y por eso Tito dice que nosotros, una vez siendo redimidos, una vez siendo liberados de la iniquidad, o sea, del poder de pecado sobre nuestra mente, nosotros hoy podemos elegir, al igual que en Edén. Hay una mentira que sigue rondando, sobre todo en países que promueven un montón la libertad, y es que cada uno puede decidir, cada uno tiene libre albedrío. Desde el punto de vista teológico y bíblico vemos que el libre albedrío se perdió. El ser humano no conoce el bien y por lo tanto no puede elegirlo, está totalmente depravado para elegir lo que realmente es bueno y viene de parte de Dios, y solamente se la pasa eligiendo entre lo peor y lo menos peor, pero no puede elegir el bien. Pero lo hermoso es que en el Edén sí se podía. Adán y Eva pudieron elegir entre seguir a Dios, lo que es correcto, y desobedecerle. A partir de ahí todos nacimos caídos y nunca pudimos ver el bien. Pero lo hermoso es que en la obra regeneradora Dios nos libera de ese estado a través del Espíritu Santo. Y una vez que el Espíritu Santo está en nosotros, nosotros tenemos ojos, oídos y una mente regenerada y libre de la esclavitud del pecado para nosotros poder elegir el bien otra vez. Y por eso Tito dice, enseñándonos que negando la impiedad. Entonces, no sé si
empezamos a escuchar y si empiezas a escuchar lo aplicable que es la obra del Espíritu Santo en tu vida hoy. Si tú has creído en Jesús, entonces inherentemente a eso, con el paquete viene que Jesús es el dispensador del Espíritu Santo y como si Él mismo, junto con el Padre, el Espíritu y Espíritu Santo, pusieran su sello, su anillo de soberanía y poder sobre la vida de aquellos que han sido comprados por la sangre de Cristo y dijeran: aquí está mi espíritu. Y esas personas pudieran ser libres para elegir negarse a la impiedad, negarse a los deseos mundanos y vivir en este mundo sobria, justa y piadosamente. Y por eso Pablo, cuando le escribe a los romanos, dice: no hay excusa alguna. Si tú has puesto tu confianza en Jesús, no hay excusa. Puedes aguardar a la esperanza bienaventurada y a la manifestación de la gloria de nuestro gran y Salvador Jesucristo. Así que Jesús se dio por nosotros para que ya no seamos nosotros. Entonces, qué importante es recordar que nadie puede recibir nada si no es en Cristo y sellados por el Espíritu Santo. Pero los que hemos puesto nuestra confianza en Él, entonces tenemos una gran garantía, porque no depende de nosotros y el Señor, a través de Cristo y su obra, nos ha sellado con el Espíritu Santo. El versículo 23, para seguir con este texto de que nadie puede recibir nada si no se le fue dado desde el cielo, dice: Juan también bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua y muchos venían y eran bautizados, porque Juan todavía no había sido puesto en la cárcel. Así que Juan y Jesús bautizaban juntos, pero había una diferencia entre el bautismo de Juan y el bautismo de Jesús. Juan bautizaba para arrepentimiento y Jesús bautizaba en arrepentimiento y también en el Espíritu Santo. Era el cambio a la nueva era, en donde el Espíritu Santo siempre ha estado sobre la faz de la tierra, pero ahorita iba de forma particular a actuar en la vida de aquellos que habían creído. Es el inicio de la presencia activa del Espíritu Santo en su pueblo para establecer su reino. Dios ha puesto su Espíritu para que su Espíritu, a través de su pueblo, establezca los propósitos de su imperio en este mundo mientras Él regresa. Es el plan de Dios. Y si tú has puesto tu confianza en Jesús, has sido liberado para ser parte del ejército de gracia que propone una vida de restauración con el Creador y que muestra cómo el ser humano es recreado, regenerado cuando pone su confianza en Jesús. Jesús inaugura el reino cuando viene y muere y resucita. Él inaugura su reino y la entronización de su estado. Él va a restaurar todas las cosas y la manera en la que Él lo comienza es con su pueblo. Él inicia y estamos entre el ahora y el todavía no. Él va a regresar, va a establecer su trono, va a restaurar todas las cosas, va a venir con su ejército, pero mientras tanto Él está purificando un pueblo para sí mismo y por eso no ha regresado. ¿Pero qué hizo? Nos liberó de la esclavitud del pecado y dejó su espíritu para que cuando Él restaure todas las cosas ya haya sido restaurado lo más importante, es su pueblo, aquellos que Él ha elegido para sus propósitos. Y aquí vemos algo muy importante más adelante en el versículo 25. Dice: surgió entonces una discusión entre los discípulos de Juan y los discípulos de Juan y un judío que estaba ahí cerca, acerca de la purificación. Voy a leer nuevamente ese versículo. Versículo 25 dice: surgió entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Lo que estaba pasando era un boom del momento. La gente estaba acudiendo a Juan el Bautista y estaba acudiendo a Jesús. Y seguramente los judíos estaban diciendo: ¿cómo así? Nosotros hacemos un bautismo para que las personas se conviertan al judaísmo. ¿Y qué es esto? Seguramente estaban discutiendo alrededor de realmente qué es ese ritual, o lo despistados que estaban este tal Jesús y este Juan el Bautista acerca de lo que estaban haciendo. Pero aquí vemos lo importante de encontrarnos con estos personajes en la historia, que tú puedas encontrarte con esos personajes en la historia, que Dios te hable en su palabra y que puedas darte cuenta en qué momento de tu historia estás. Que la Biblia sea como un espejo, porque por ejemplo para Juan esa purificación verdadera no estaba en las obras de los judíos. Y el apóstol Juan
quería recordarle a esos creyentes que alguna vez habían sido judíos que su decisión y su fe puesta en Jesús y eso que ellos habían experimentado era la mejor decisión, porque la verdadera purificación, la verdadera esperanza de sus vidas estaba puesta en Jesús como el único que podía salvarles. Él era el Mesías, Él era el que le había bautizado por fe en su vida perfecta. Y así ellos podían acercarse a Dios y garantizar su propia vida. Así que eso nos recuerda que si tú estás del lado de Juan el Bautista, debes gozarte en la garantía y estar sumergido en la vida de Cristo y creyendo cada vez más en Él. Había otra audiencia que eran los judíos, y esos judíos que estaban más bien siendo fieles a su propia tradición, ellos estaban en contraposición del bautismo por perdón de pecados de Juan el Bautista y el bautismo del Espíritu Santo, y ellos venían a decir simplemente: ¿qué es esto? A generar discusión, porque ellos estaban convencidos de que su propio sistema era el correcto. Y asimismo nosotros debemos de guardarnos de convertir la vida con Dios en un hábito valioso, pero que no tiene sentido delante de Él. Que tal vez nosotros necesitamos leer la Biblia, pero el propósito de la Biblia es encontrarnos con Jesús. Es el único propósito de la palabra de Dios, que cada vez que nosotros nos acerquemos a la palabra de Dios, nos encontremos con nuestro pecado y que los ejemplos de bondad nos muestren que no somos como ellos, que los ejemplos de pecado nos muestren que somos parecidos a ellos, pero que siempre toda la palabra de Dios apunta a un propósito. No leemos la Biblia para ser más buenos o para ganarnos el favor de Dios. Tampoco oramos porque eso nos haga simplemente mejores personas. Oramos porque eso nos conecta con la obra de Cristo y por gracia nosotros podemos hablar con el Padre y la oración nos recuerda eso. Entonces debes guardarte de convertir una relación con Dios en un hábito valioso, pero que no tiene sentido delante de Dios. Jesús venía a romper con una religión vacía, con un montón de normas que al final no se acercaban a Dios, sino que se acercaban a costumbres. Los judíos creyentes eran posibles personas que estaban ante tal ofrecimiento del Mesías de perdón de pecados. Ellos decidieron acercarse, decidieron bautizarse, decidieron indagar, decidieron creer, decidieron tomar pasos. No sé cuál sea tu posición hoy, pero qué bueno que tú puedas preguntarte qué significa para ti estar bautizado en Cristo. Y no solamente me estoy refiriendo a las personas que han hecho ese bautismo en el agua con esta conciencia, sino qué significa que tu vida haya puesto la confianza en Jesús como tu Salvador. ¿Significa que debes hacer cosas? ¿O significa que estás sellado con el Espíritu Santo y por lo tanto en ti está el poder para avanzar en el establecimiento del reino de Dios? Disfrutar de su compañía y su poder para elegir las buenas obras, para arrepentirte de tus pecados y avanzar en poder. O tal vez es un sistema que debes seguir, tal vez es un lugar donde hay buenos amigos, donde hay aprobación, pero realmente eso sería muy triste si eso se tratara la relación con Dios. Así que debes evaluar si realmente ves ese poder transformador de Dios de la mano del Espíritu Santo. Si no lo estás viendo, entonces debes evaluar si tal vez no has puesto tu confianza en Jesús como aquel que te otorga el Espíritu Santo, o si tal vez no estás meditando en que creer en Jesús y poner tu confianza en Él no te convierte en una persona que debe esforzarse más, sino una persona que recibe la obra transformadora de Dios y por el poder del Espíritu Santo puede decidir vivir en libertad. Entonces, ¿por qué es tan importante establecer esta diferencia? Porque la línea es muy delgada. Los judíos no estaban pretendiendo convertirse en personas que tuvieran una religión vacía, pero es muy fácil adquirir hábitos y creer que en esos hábitos hay salvación. Creer que entonces si leo más la Biblia, entonces voy a experimentar más procesos en mi vida y avanzar. Pero el propósito de la Biblia es encontrarnos con Cristo. Si nosotros no nos encontramos con Cristo y cómo eso nos ayuda a entender que el Espíritu Santo es el que me capacita para cumplir los estándares que tengo en la Biblia, entonces yo me vuelvo simplemente una persona llena de culpa o una persona que quiere desobedecer deliberadamente porque no puede cumplir los estándares de la Biblia.
Entonces es necesario que nosotros sepamos diferenciar en qué punto estamos. El versículo 26 dice que vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira aquel que está bautizando contigo al otro lado del Jordán, de quien diste testimonio, está bautizando y todos van a él. Parece ser que los mismos discípulos de Juan estaban incómodos porque ellos estaban bautizando en un lugar donde había mucha agua y entonces solamente había ese lugar. Entonces Jesús bautizaba en un lado y Juan Bautista bautizaba en el otro, y los discípulos de Juan el Bautista era como: hey, mira, se nos están llevando la gente, todos van allá donde él. Y estaban inquietos y no estaban gozosos por lo que estaban viendo en la obra de Cristo. Y eso también nos recuerda otro escenario en el que podemos estar nosotros. Ellos estaban inquietos por el no éxito de su propio ministerio. Su líder no le estaba yendo bien. Estaban preocupados por las cantidades. Estaban preocupados por los números de las personas que venían y también por la confianza que podían tener en esa profesión. Ya estaba siendo suficientemente difícil seguir esta predicación de Juan el Bautista. Ya estaba siendo suficientemente difícil tener a los judíos encima diciéndoles: mira, estás equivocado, ¿qué es eso de ese bautismo que estás haciendo? Y ahora menos gente. Ellos estaban llenándose de incredulidad. Así que nuestra falta de conocimiento de los planes de Dios a través de Cristo y el poder del Espíritu Santo también podría hacerte a ti flaquear en medio de la dificultad, flaquear en medio de momentos en los que tú tal vez no ves prosperar tus caminos, flaquear en momentos en los que tal vez no ves prosperar tu iglesia, flaquear en los momentos en los que tal vez no ves que Dios te está respaldando puntualmente. Lo que estaba pasando con ellos es que tenían frente a ellos la mejor de las mejores de las épocas, la transición y la libertad del legalismo y vivir en el poder de la gracia que trae el Espíritu Santo. Pero la falta de conocimiento de los planes de Dios en la vida de los discípulos de Juan solamente podía haber una realidad terrenal. Asimismo, cuando hay una ausencia de conocer de los propósitos de Dios con tu vida, puedes llegar rápido a la desesperación. Entonces ya no quieres elegir vivir en el poder del Espíritu Santo, solamente estás desesperado por tu realidad, desesperanzado por tu realidad económica. Ellos parecían tal vez engañados en su propia madurez espiritual. Ellos creían, aunque estaban defendiendo una buena causa. Hey, tenemos que ponernos las pilas, Juan, es como si parafrasearan esto, ¿no? ¿Qué está pasando con nuestro ministerio? Estamos perdiendo la gente. Y entonces yo creo que ellos estaban muy seguros de su espiritualidad. Estaban muy seguros que estaban defendiendo un ministerio saludable. Somos los discípulos de Juan el Bautista, un celo por la sana doctrina. Pero ellos estaban equivocados. Ni siquiera la teología saludable, ni siquiera la sana doctrina puede definir realmente lo que realmente Dios está haciendo. Estaban equivocados. El hecho de que gente se estuviera yendo era el mismo actuar de Dios, moviendo a la gente al verdadero evangelio. Así podemos ser nosotros, preocupados por aspectos buenos, pero que no son para nada coherentes con lo que Dios quiere de tu vida una vez que te haya comprado. Las notas en tu universidad, nuestro propio descanso y comodidad son cosas buenas, pero no son la prioridad. La doctrina y la forma correcta de hacer las cosas en la iglesia puede ser una de las formas en las que tú estás persiguiendo cosas buenas, descuidando el actuar del Espíritu Santo, que es evidente. Ser amable con otros como una norma de superioridad en tu vida, tratar de cumplir ciertas normas, tratar de obedecer, tener una economía estable y perseguir la prosperidad, perseguir un amor. Me encanta la frase y el momento que viene y la respuesta de Juan el Bautista. Antes de eso quisiera ver lo que nos dice Romanos 8:28 acerca de lo que debería ser la actitud de aquellos que realmente están confiando en Jesús, como ese poder y es su espíritu para poder ver la vida como la ve nuestro Dios. La cosmovisión cristiana en Romanos 8:28 dice: y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Y entonces en esta misma escena aparece una respuesta hermosísima de humildad, y la respuesta de Juan el Bautista. Juan el Bautista dice, el versículo 27, Juan le respondió: ningún hombre puede recibir nada si no le es dado del cielo.
Y la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿cuál es la perspectiva de los que conocen, que han sido bautizados en el Espíritu Santo? Un cristiano que sabe que ha puesto su confianza en un Dios que pone su sello y que su vida de ahí en adelante no depende de él, las circunstancias no le abruman. Los cristianos nos podemos preocupar, pero rápidamente tenemos que recordar que el Señor está en su trono y lo gobierna todo. Es de las canciones favoritas que tenemos en nuestra familia y la cantamos a él desde la barriga, porque tenemos el dilema de llenarnos de inseguridades frente a las grandes situaciones de la vida. Pero es bueno para nosotros recordar que el Señor está en su trono, Él lo gobierna todo. Él es el único que puede encarnarse y decir: ya no más ley, yo voy a transformar las cosas en una nueva era, yo dispenso mi espíritu, yo voy a garantizar mi obra en la vida de mi pueblo. Es tan seguro, mis hermanos. Esto nos llena de tanto gozo y tanta garantía, que lo único que nosotros podemos hacer es alimentar esa verdad. Y Juan el Bautista, mientras los otros estaban deprimidos por la humillación social, porque su ministerio se hacía cada vez más pequeño, Juan el Bautista responde: ningún hombre puede recibir nada si no le es dado del cielo. Señor, ¿qué es lo que nos está diciendo a través de Juan el Bautista? Juan está reconociendo la soberanía de Dios en la vida humana. Todo lo que pasa en este planeta está diseñado por un Dios soberano que está en su trono. Y esto es muy diferente a nuestros pensamientos, mis hermanos. Los números no son éxito. El dinero y la abundancia económica no es prosperidad, sino el servicio verdadero a Dios, el carácter transformado a la imagen de Cristo. Y eso era lo que estaba pasando con ellos. Estaban tratando y estaban entendiendo que la vida no se trataba del perfil superficial que proponía esa religión judía, sino de aprender a ser los relegados de la ciudad, por causa del verdadero evangelio, permanecer en el grupo de los rechazados, y ahora todavía más extremo, estar dispuestos a morir por esto, porque si esto es real, entonces algún día veremos a aquel que nos transformó y su espíritu nos llevará delante de su trono, y en ese momento todo tendrá sentido. Primera de Corintios 4:7 dice: porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si lo hubieras recibido? Juan sabía que él había recibido de parte de Dios el llamado de proclamar a Cristo, y si era necesario en ese momento perder, eso no era un motivo de tristeza, sino que era un motivo de gozo. Y esto nos lleva a pensar en las características de un nuevo creyente. Las características de un cristiano son las características de alguien que sabe que nadie puede recibir nada si no es en Cristo. No se desconsuela por la prosperidad de los impíos, no se desconsuela por tu propia inexperiencia o por tu propia caída, sino que confías en que estás sellado por el Espíritu Santo y que tu porción es mayor porque el Señor está contigo y estás seguro. Y el versículo 28 nos habla más y nos deja exponer el corazón de un hombre aferrado a ese sello que estaba viendo frente a sus ojos. Tal vez Juan el Bautista era el de los únicos sobre la faz de la tierra que podía entender la dimensión de lo que estaba pasando, y el Señor en su bondad nos lo ha traído en su palabra para que hoy nos podamos asombrar del momento en el que nosotros estamos. El versículo 28 dice: ustedes mismos me son testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de Él. El que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está allí y le oye se alegra en gran manera con la voz del novio, y por eso este gozo mío se ha completado. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. No solamente Juan el Bautista sabía que venían tiempos mejores, él estaba alegre. Él sabía que lo mejor que le podía estar pasando era que él no tuviera el protagonismo, sino que lo tuviera Cristo, porque por primera vez la humanidad iba a ver un actuar tan sobrenatural de Dios en sus vidas y en sus corazones. Así que Juan el Bautista estaba dispuesto a perder lo que fuera con tal de ver frente a sus ojos el poder del Espíritu Santo llenando la vida de los pecadores que vivían para sus propósitos y enemistad contra Dios, convertirse en un ejército de salvación para establecer el reino de los cielos en la tierra.
Es sobrenatural, es hermoso, y tú ahí donde estás recibiendo la oportunidad de que creas que cuando pusiste tu confianza en Jesús, el Espíritu de Dios ha sellado tu vida como ese ejército para la gloria de Dios. Y esto es hermoso. No hay propósito tal, nada se le compara. Es hermoso saber que nuestros pecados, que nuestras derrotas, que nuestra falta de disciplina, nuestra falta de pasión no son los protagonistas de la historia. El protagonista de la historia es el Señor y es su Espíritu como comandante en jefe de cada segundo en tu vida, en el universo, en la historia, en el futuro. Todo terminará dándole la gloria a Él porque Él es soberano. Así que Juan les recuerda con supremo gozo en su corazón la supremacía de Cristo. Él estaba viendo el cumplimiento de la profecía que Dios mismo le estaba diciendo a él. Dios mismo le había dicho a Juan el Bautista que el Mesías iba a bautizar en el nombre del Espíritu Santo y él lo estaba viendo. Jesús estaba cumpliendo con lo que él era. Juan se goza grandemente y lo explica con la voz del esposo en una fiesta. Normalmente los matrimonios en esa época tenían un amigo que era como el asistente de todas las cosas y se esforzaba porque ese matrimonio saliera de la mejor manera. Y el ministerio de Jesús nos recuerda que el Padre y Dios se convierte como en ese perfecto esposo que no se casa con cualquier esposa, sino que se casa con una mujer indigna, pero la prepara y viene y la santifica para poder casarse y unirse junto con esa mujer. Y no hay mayor alegría que ver que un hombre rico llena de bendiciones a una mujer indigna, pero que esa mujer, al ver el amor de ese perfecto esposo que le amaba a pesar de lo que es ella, celebran juntos esa gran boda y viven para su gloria. Y eso es lo que pasa con el Señor. Es la alegría de la intimidad del novio con su prometida en amor perfecto para siempre. Juan estaba tal vez visualizando lo que vendría, las generaciones que vendrían ahora, los que creerían, las familias restauradas, los muertos que ya no morirán más porque irán a la vida eterna, la verdadera libertad del imperio romano, la esperanza para la humanidad perdida, la alegría para los quebrantados, el gozo para los que están de luto, la esperanza en todas las áreas de la humanidad. Mis hermanos, en ese momento ya Juan estaba listo para morir. Cualquier cosa que pasara era menos que ver la gloria de Dios en su Hijo encarnado para restaurar todas las cosas. Así que, ¿por qué Juan estaba tan alegre por ver el ministerio de Cristo iniciar? ¿Y por qué tú deberías estar tan alegre? ¿Por qué? Porque nadie puede recibir nada si no es en Cristo, sellado por el Espíritu Santo. Miren el ejemplo de la palabra de Dios y la razón por la que tu corazón debería estar asombrado de tener confianza en Jesús y que el Espíritu Santo esté en tu vida. Y si no es así, también de garantizarte que esto realmente es una realidad en tu vida. Porque si no, no vas a tener estos beneficios, no vas a tener la bendición de Dios. ¿Por qué él estaba tan gozoso? Miren lo que dice la palabra de Dios del rol de los maridos. Dice Efesios 4:25, dice: maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se dio a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuera santa e inmaculada. ¿Por qué Juan estaba tan gozoso? ¿Por qué tú deberías romper de alegría? ¿Por qué hoy deberías salir de aquí con profunda paz, gozo, garantía, certeza? Porque el esposo al que Dios representa es un esposo que va a garantizar llevarte hasta el día en donde te encuentres con tu Salvador en un proceso hermoso de gloria.
Él se va a encargar de ser ese esposo que purifica a su iglesia lavándola con la palabra, para que cuando llegue el día podamos ser presentados a Él mismo en toda gloria, sin mancha ni arruga ni cosa semejante, sino como una iglesia santa, un pueblo admirable. Y no será por ti, no será por tus esfuerzos, sino por el amor de ese Dios, por el sello de su espíritu. Y el pueblo judío estaba esperando eso. El profeta más conocido, como si fuera poco, cientos de años atrás, Isaías 62:4 nos recuerda: nunca más se dirá de ti abandonada, ni de tu tierra se dirá jamás desolada, sino que te llamarán: mi deleite está en ella, y tu tierra prometida, porque en ti se deleita el Señor, y tu tierra tendrá esposo. La promesa de los profetas era que el pueblo de Dios podía ver a su Dios como su esposo, como aquel que garantiza todas sus cosas, que está pendiente, le sustenta, no le abandona, no se siente sola ni desolada, porque tiene un Dios que le sustenta, que le sostiene, que le cuida. Así que, mis hermanos, ¿cuál es el llamado a la fe? El gozo en disfrutar de la obra de tu Señor y ser útil en su reino. Ese es el gozo. Ser útil porque Él ya lo hizo todo. Lo único que tenemos que hacer es corresponder a lo que Él ya hizo. Decidir negarte a las obras de impiedad. Así que necesitamos aplicar en nuestra vida. Y todo esto es para entender por qué deberíamos gozarnos, por qué deberíamos tener paz, por qué deberíamos tener garantía. Es por lo que Cristo representa. Es por su poder para construir una nueva era para aquellos que han creído en Él. Así que yo quiero enviarte hoy un mensaje al fondo de tu corazón, y es que tú debes arrepentirte si has visto la vida de Jesús como un simple lavamiento, como lo veían los judíos, como un simple cambio de conducta. No es una remodelación de unos detalles de tu vida. Un autor decía que la vida cristiana y la obra de Cristo es como una demolición de todas las cosas. El Espíritu va a construir un nuevo edificio, un nuevo árbol que da frutos. Es hermoso, es bello. Así que debes gozarte que Cristo vino a establecer su reino con poder, y por fe la obra del Espíritu Santo va a hacerte parte de su pueblo, y Él va a garantizar tu proceso. Así que debes estar tranquilo y gozoso si has puesto tu confianza en Jesús. Pero por otro lado, si tú no has puesto tu confianza en Jesús, y si todavía tienes dudas acerca de la fe que has puesto en Él, no en tu conducta, sino que realmente estés dispuesto a entregar tu vida porque sabes que necesitas ser salvado por Él, déjame decirte que tu realidad es desoladora. Porque la realidad de ese pueblo que esperaba ser redimido, pero que no confiaba en Jesús, era un intento de ser bueno a sus fuerzas, pero lo único que produjo fue más esclavitud. Cuando no estamos reconociendo nuestro verdadero rey, nos humillamos ante las idolatrías de la vida, y aún puede ser la religión, puede ser nuestro deseo de salir adelante, nuestras notas, nuestra aprobación familiar, y eso va a llevarte a la desesperanza, va a llevarte al engaño de lo que realmente es la relación con Dios, y nunca vas a ver realmente el amor de Dios y el respaldo de Dios en tu vida, porque el sello del Espíritu Santo no está puesto sobre aquellos que hayan puesto la confianza en sus propias fuerzas. Aún pueden estar haciendo cosas buenas, mis hermanos. Y por eso es tan importante que nosotros nos demos cuenta que la fe es reposar y depender totalmente de la confianza en las promesas misericordiosas que Cristo ha dado a los pecadores. J.I. Packer escribió esto: igualmente el arrepentimiento es mucho más que la pena y la tristeza por lo pasado. El arrepentimiento es un cambio drástico de la mente y del corazón. Es una nueva vida de autonegación y servicio al Rey y Salvador Señor Jesucristo. Es creencia sin confianza, es solamente remordimiento. Esto no cambia. Tú tienes que creer que Dios es bueno y que haces bien cuando depositas la confianza en Cristo, porque los demonios creen y tiemblan. Pero la tristeza que según Dios produce un arrepentimiento para salvación
del que no hay que tener pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Tenemos que garantizarnos que realmente nosotros estamos arrepentidos de hacer las cosas por nuestras fuerzas y que necesitamos urgentemente ver el poder de Dios a través del Espíritu Santo. Así que, ¿por qué nosotros deberíamos tener paz? ¿Por qué nosotros deberíamos tener garantía de la vida con Dios? ¿Y por qué vale la pena creer en Él? Porque Jesús vino a redimirlo todo. A través de su obra, Él garantiza que su Espíritu será el comandante en jefe de tu caminar. Nos llevará nuevamente a la posibilidad de elegir lo bueno, de establecer el reino de Dios, disfrutar del amor de Dios y lo más importante, Él mismo, su amor, su presencia en nuestras vidas. Por eso vale la pena seguir a Cristo, porque Él es mejor, porque no hay nadie como Él, porque solamente Él puede ofrecer eso. Nadie más, ninguna otra oferta en tu vida podrá darte la seguridad que te da el sello de Dios mismo y el amor a su propia palabra y su propia gloria, de que Él hará de ti un pueblo admirable. Es su propio nombre el que está en juego y Él no va a negociar eso. Ninguna de las almas compradas por la sangre de Cristo se perderá. Esa es la perseverancia de los santos. Ninguna gota de la sangre de Cristo derramada por el pueblo que Él eligió para sus propósitos se perderá, porque cada gota será valiosa para comprar y que el Espíritu Santo sostenga esa vida. Si tú has confiado en Jesús, eres el hombre más bendecido, eres la mujer más cuidada y más afortunada, porque su poder está en tu vida, su garantía, su fidelidad, su amor, su misericordia te acompañan en cada segundo de tu vida. Pero también es un gran llamado, porque no hay excusa para seguir pecando y no comprometerte con Él, porque Él te acompaña y su Espíritu te respalda. Así que entendiendo ese gran porqué, vamos a preguntarnos entonces cómo hacemos ahora. ¿Cómo hacemos para alimentar esa verdad de que estamos sellados en el Espíritu Santo? Y el segundo punto, de una manera más corta, de la mano de un análisis que MacArthur hizo de este texto, dice el segundo punto: ama al Hijo y todas las cosas que Dios ha entregado en su mano. ¿Cuál es la manera en la que nosotros podemos disfrutar de ese sello que tiene el Espíritu Santo en la vida de aquellos que han puesto su confianza en Él? ¿O cómo tú podrías garantizarte y estar seguro de que realmente eres ese pueblo que Dios ha sellado con el Espíritu Santo? ¿Cómo podemos experimentar nuestro gozo y certeza? Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que no obedece al Hijo no vendrá a la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Es la última porción, y solamente como un sello de esta afirmación, Juan lo deja de último, pero vamos a ver esto como un aliento para nosotros en el cómo, que nos dirija directamente a la acción y que en el poder del Espíritu Santo podamos poner en práctica los medios de gracia para ver cómo el Espíritu Santo nos saca del estancamiento, cómo el poder del Espíritu Santo nos saca de una lucha que tal vez estamos haciendo en nuestras fuerzas. Juan capítulo 3, versículo 36, nuevamente termina el testimonio de Juan el Bautista: el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. ¿Ven la determinación con la que Juan puede decir esto? ¿Por qué Juan podía decir esto? Que el que no obedece es porque no tiene la vida. Porque Juan sabía que si alguien había puesto su confianza en Jesús, el Espíritu Santo iba a hacer que obedeciera. Así que una vida de obediencia fiel a la palabra de Dios, no en la religiosidad, sino en gozo y en evolución a la palabra de Dios, muestra la evidencia de que el Espíritu Santo está en esa vida. Un deseo de servir a los otros, un deseo por aborrecer el pecado, un deseo por amar su palabra, amar a la iglesia, comprometerse con ella porque es aquella que Dios ha comprado por gracia, y tantas cosas que también hemos hablado en este púlpito. Pero entonces, ¿cómo hacemos esto de creer en el Hijo? Y por eso este punto es: ama al Hijo y todas las cosas que Dios ha entregado en su mano. ¿Cómo creemos? ¿Cómo hacemos que nuestra fe se incremente? El versículo 31 nos recuerda esto:
El versículo 31 dice la palabra de Dios: el que procede de arriba está por encima de todos, y el que es de la tierra procede de la tierra, y de la tierra habla. Este punto nos recuerda que Juan quería decirle a las personas que cuando creemos en Jesús estamos creyendo en Dios. Nosotros necesitamos recordar que solamente existe un Dios, y el principio de nuestra fe está fundamentada en que solo existe un Dios y que amamos al Hijo porque el Padre lo ama y porque Dios y el Hijo son uno. Hemos puesto nuestra confianza en Dios, y de vez en cuando es bueno recordar que no es un mensaje religioso lo que predican las iglesias, no es un mensaje de buena moral, de cambiar, de dejar de hacer cosas malas por hacer cosas buenas. Es el mensaje del Rey único y existente que gobierna sobre todo lo que existe, el que estamos creyendo. Y es a Dios en quien ponemos nuestra confianza, y el hecho de que sea ese Dios, el único santo Dios a quien estamos hablando, incrementa nuestra fe. El segundo punto está en el versículo 32. Lo que él había visto y oído, de esto da testimonio, y nadie recibe su testimonio. El versículo 32 nos recuerda que nosotros necesitamos conocer lo verdadero por nuestra propia cuenta. Necesitamos entender que recibir el testimonio de Cristo, por ejemplo, a través de su palabra, de la predicación, del discipulado, es conocer el testimonio verdadero, crecer y diferenciar entre lo que está bien y lo que no está bien. Es algo que va a incrementar nuestra fe. Necesitamos aumentar nuestro conocimiento no intelectual, sino nuestro conocimiento relacional, que realmente estemos yendo a la palabra de Dios no solamente para saber más doctrina, sino para conocer al Dios al que adoramos. Entonces, primero, adorar y saber que Jesús es Dios. Segundo, conoce lo que es verdadero por cuenta propia. El Espíritu Santo te ha liberado para que tú puedas leer, estudiar y conocer más de la palabra de Dios. El tercer punto, en el versículo 32, es que el testimonio de Cristo está de acuerdo con el Padre. El versículo 32 nos da a entender que Dios mismo da el testimonio a través de Cristo. Lo que Él ha visto y oído, de eso da testimonio, y nadie recibe su testimonio. Lo que está diciendo este texto es que Jesús viene a hablarnos acerca de quién es el Padre. Así que nuestra tarea es, a través de la palabra de Dios, a través de la comunión, a través de la iglesia, conocer el carácter de Dios y conocer cómo el carácter de Dios deseó al Hijo para nuestra salvación. Entender cómo piensa Dios hace que nuestra fe se incremente, y también nos sometemos a su autoridad, nos sometemos a su voluntad cuando creemos en Él. El versículo 33 dice la palabra de Dios, otra cosa que Juan quiere: el que ha recibido su testimonio ha certificado esto, que Dios es veraz. Y esto nos habla de la experiencia. El versículo 33 nos habla de que cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, nosotros tenemos que experimentar. Entonces, algo que necesitamos hacer es experimentar el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Necesitas experimentarlo. Necesitas pedirle a Dios que te llene y que por fe puedas confiar en hacer lo que antes no hacías, obedecer su palabra en el poder del Espíritu Santo, amar cuando no amabas, perdonar, buscar reconciliación, ser disciplinado, pero en el poder del Espíritu Santo. Efesios 1:13 dice: en Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fuiste sellado en el Espíritu Santo de la promesa. Tenemos ese sello y esa garantía de que podemos avanzar en la vida porque el Espíritu Santo está con nosotros. Otra cosa por hacer, el versículo 35, después del 34, no menos importante, dice el 34 y el 35: porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues Él da el Espíritu sin medida. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. Y una de las cosas que quiero sellar, y con esto no quiero irme con un montón de paso 1, paso 2, paso 3, todos son medios de gracia. Su palabra recuerda nuevamente, recuerda que quien adora es a Dios, conoce lo verdadero a través de su palabra. Entonces recuerda que Cristo, lo que nos está mostrando el carácter de Dios, conoce el carácter de Dios.
Cristo da el testimonio del Espíritu Santo de forma ilimitada, entonces experimenta el poder del Espíritu Santo en tu vida. Pero por sobre todas las cosas, si solamente hubiera algo que necesites recordar hoy, el versículo 35 nos dice: el Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. Aun si fallaras en todas esas cosas, aun si no fueras competente para estudiar, lo que traería dificultades para tu conocimiento espiritual de cómo actúa el Espíritu Santo, y espero que esa no sea tu realidad, aun en lo más profundo de tu caída y lo más desesperanzador de tu realidad, en tu esperanza en las cosas materiales, en tu desconsuelo por el desamor, en tu pobreza, recuerda lo que dice el versículo 35. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. Me encanta esta porción porque me recuerda la oración de Jesús mismo en Juan 17:6, en donde Jesús nos da a conocer qué es lo que está pasando aquí y lo que Juan ya había entendido y lo que quería que los creyentes en persecución en Asia Menor entendieran, y lo que Dios desea que tú entiendas hoy para que confíes en la paz y la garantía que Dios tiene a través de su Espíritu en tu vida. Juan 17:6 dice: he manifestado tu nombre a los hombres, que del mundo me diste, eran tuyos, me los diste y han guardado tu palabra. Necesitamos recordar que aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Jesús, nuestro pronto auxilio es experimentar el consuelo y el amor de saber que el Padre ama al Hijo y nuestras vidas han sido entregadas en sus manos. Y cuando vemos la hermosura de la oración de Cristo hacia el Padre diciendo: los que me has visto, los que me has dado los he guardado y han guardado tu palabra, y orando por ellos, más adelante dice: ellos están en el mundo pero no son del mundo, que sean uno como tú y yo somos uno. Es la hermosura de saber que Jesús se santificó por nosotros, murió por nosotros, derramó su sangre, porque Él mismo es el protagonista de nuestro sustento, y el sello del Espíritu Santo nos acompaña en cada momento. Cristo murió para preservarte a ti. Cristo murió para que tú pudieras vivir. Él es la garantía de nuestra salvación, pero también de nuestra santificación. Así que por último, solo gózate. Solo disfruta de confiar en un Salvador tan lleno de gracia que no te está pidiendo nada y Él mismo garantiza tu proceso. Gózate si has puesto tu mirada en un Dios soberano que te ha salvado por medio de Cristo. Pero arrepiéntete hoy si no has puesto tu confianza en Él y tal vez has creído en un sistema de leyes y moral que te llena de culpa. Dios es sobre todo, y Cristo al Espíritu Santo sin medida a su pueblo perdonado. Entrégate a Él, conócele, pon tu confianza en su palabra. Él puede cumplirla. Predica de la supremacía de Cristo como si fueras un pueblo que entiende que no hay nada mejor en la vida que la fidelidad de Dios y su amor. Comprométete con una iglesia que camine contigo hombro a hombro en esto, que te ayude a entender cómo la supremacía de Cristo es la protagonista en tu vida. Y evalúa hoy si estás disfrutando gozosamente por ser un espectador de la redención y no un cristiano tratando de ser bueno. El mejor papel de nosotros como creyentes es espectadores de la gracia y creyentes que valoran esa presencia del Espíritu Santo para establecer el reino de Dios con poder, pero un poder que no proviene de ellos. Así que no puedes recibir nada si no fuera dado del cielo, pero si has puesto tu confianza en Él, se te ha sido dado todo. Aun si no la tienes, hoy es el día en el que puedes poner tu confianza en Cristo como tu único sello fiel en la vida. Y por último, yo quiero rogarte a ti donde estás, por encima de todo lo que estés experimentando como tu prioridad, por favor, te lo ruego, ama al Hijo, todas las cosas que Dios ha entregado en su mano. Experimentarás el poder del Espíritu Santo en tu vida, garantizando tu proceso.
el Señor nos bendiga con conocer el poder del Espíritu Santo como su iglesia. Oremos. Señor, gracias. Señor, gracias porque no puedo entender, Señor, el proceso, la gracia que ha caracterizado tu preciosa obra. Señor, no lo podemos comprender. Señor, estamos acostumbrados a la meritocracia, la culpa nos invade, o la indiferencia frente a tu ley. Señor, hemos sido cautivados por otras propuestas. Hoy te pedimos perdón, porque solamente tú puedes garantizar nuestro futuro, nuestro presente. Solamente tú tienes tal poder, tal omnisciencia. Y hoy nos humillamos delante de tu trono para pedirte perdón por no estar llenos de paz, de gozo y de certeza, por tu preciosa obra y tu gran regalo de tu Espíritu Santo como comandante en jefe, aún de nuestros propios anhelos y deseos. Señor, tú gobiernas sobre todo lo que existe, pero de forma voluntaria hoy nos sometemos a ti y reconocemos que si hemos puesto nuestra confianza en ti no hay excusa, y queremos aferrarnos al gozo que tenía Juan el Bautista al verte a ti bautizando a los creyentes en el Espíritu Santo. Señor, hoy por fe confiamos en que estamos sumergidos en el poder del Espíritu Santo y que la presencia de tu Espíritu mismo, Señor, mora en aquellos que han sido comprados por la preciosa sangre del Cordero. Señor, hoy confiamos en que tenemos el poder en el Espíritu Santo de negarnos a la impiedad, ser libres de la esclavitud del pecado y avanzar como un ejército de salvación que con su vida muestra la gran fidelidad de Dios. Señor, ayuda a entender a las personas desesperanzadas que en ti hay esperanza. Ayuda a entender a las personas que están repetitivas en sus pecados, que en los medios de gracia y en el poder del Espíritu Santo ellos pueden elegirte a ti. Y ayúdanos, Señor, a confiar en el poder de tu Espíritu Santo para todas las cosas, para llevar nuestras cargas, pero sobre todo para disfrutarte, para ser espectadores de tu gracia, de tu redención, de tu proceso de santificación, mientras decimos gloria al Cordero, gloria a Cristo, gloria al Padre, gloria al Espíritu Santo que ha comprado para sí un pueblo para su gloria. Señor, hoy bendecimos y exaltamos tu nombre porque solamente tú eres bueno y nos has reemplazado para que hoy disfrutemos de tu amor y de tu gracia. Tómate un tiempo mientras preparamos la canción de No valgo por mi posesión.